Pues gracias a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a Paulina, Estefano, a Miguel, por recibirme en esta universidad, se los agradezco mucho. Y, si no, ya lo quitamos. Miren, yo les acabo de entregar el primer párrafo es un borrador, seguramente sujeto a errores, lo redacté de golpe, no sustenté nada, les quise en el primer párrafo sustentar, venderles la idea de por qué la filosofía mexicana es importante y conviene volver a ella hoy. Esta es mi especialidad. Mi línea de investigación es filosofía antigua, pero hace más de 10 años me he dedicado a rastrear la influencia de Aristóteles en el periodo novohispano. Entonces, lo que yo he encontrado a través de las fuentes novohispanas, yo tengo la cátedra de Filosofía Novohispana y México Independiente. Entonces, me he hecho una revisión muy somera de textos filosóficos y lo que yo he ido encontrando es la oportunidad y la vigencia de los textos filosóficos mexicanos cara a la nueva globalización que estamos viviendo. Ese es el parrafito primero que les puse, donde los que les quiero decir es que los problemas actuales de migraciones, que son problemas mundiales, los problemas actuales de nacionalismos, de autonomías locales, como lo que acabamos de ver con Cataluña, los problemas fuertes que enfrenta, por ejemplo, el Imperio norteamericano, con que hoy la lengua primera es el castellano, es la lengua mayoritaria. Toda esta situación que se está dando actualmente y que impacta profundamente en la legislación, en la cultura de los pueblos, la integración entre migrantes que tienen un credo, como puede ser el musulmán en Europa o el católico en Estados Unidos a través de los migrantes mexicanos. Todo este problema migratorio de inclusión, ya se desarrollaron argumentos filosóficos para solucionar esa situación en el siglo XVI. Ya se dieron estas argumentaciones, es decir, ya hubieron filósofos que estuvieron pensando qué hacer con este problema. Y entonces la filosofía mexicana hoy, por el descubrimiento y la conquista, cobra una fuerza inusitada actualmente, la filosofía novohispana, porque tiene algo que decirle. Fíjense que yo, sin conocer a nadie de la Universidad de Columbia, yo tenía un hijo viviendo allá, que estuvo allá 10 años casado, estaba teniendo hijos. A mí CONACYT me dijo que yo tenía que transitar en mi red de investigación, porque tenía una red a través de España, a través de Sudamérica, pues yo escribo en español y esa era la línea que yo tenía, y a través de algunas universidades autónomas en la República, pero CONACYT en una evaluación me dijo que yo tenía que transitar hacia la línea internacional, y como tenía un hijo viviendo en Nueva York, dije, pues voy a hacer mis pininos a ver qué logro, y se me ocurrió buscar en Columbia, y les mandé justo esto que les acabo de contar a ustedes. Hay una línea de oportunidad, hay argumentos vigentes que yo quisiera transmitirles a la universidad, porque resulta que los problemas, las broncas que ustedes están enfrentando actualmente con los migrantes, ya se desarrollaron algunas argumentaciones y soluciones en el siglo XVI. Se las quiero transmitir. Y bueno, les pareció fascinante, algo que ustedes y yo hemos visto toda la vida. Para ellos fue una absoluta novedad. Oír hablar de Bartolomé de las Casas, de Bernardino de Sahagún, de la propuesta de utopía de Vasco de Quiroga, o del De Dominio Infidelium et Justo Velo, que es la gran obra, la primera reelección magistral de la Real y Pontificia por Alonso de la Veracruz. Les pareció fascinante. Es un tema, bueno, no solo taquillero, que es muy taquillero. Yo ahora hablaba con Sergio y le dije, métete ahí, este tema es taquillero, te vas a la grande, ¿no? Bueno, soy una convencida de la importancia del pensamiento filosófico mexicano, pero además es un tema que de verdad sirve para la globalización actual. El siglo XVI fue la primera forma de globalización mundial moderna. Hubieron otras con Alejandro Magno, otras previas, pero esta
la del siglo XVI con el descubrimiento de América, pues coincide con la imprenta, coincide con una serie de cuestiones que se vuelve el momento en que se cierra el ciclo terráqueo, el ciclo de la humanidad culturalmente. Aparece, se cimbra el edificio occidental. La Iglesia Católica había caído en el error de decir que, amparada en Aristóteles, que todo conocimiento sensible no se equivoca. Y este aquí que lo que está pasando en el desplazamiento de la astrología y en la llegada de la astronomía es que se demuestra que los sentidos sí me engañan, que yo veo que el sol se levanta por un lado y se cierra por otro y resulta que es estático, y que en cambio yo me veo plano esto y lo veo totalmente inmóvil y resulta que la Tierra tiene un doble movimiento de rotación y de traslación, ¿no? Entonces se cae el edificio occidental. La Iglesia además había homologado los 3 continentes a la Trinidad, y este aquí que Colón se tropieza con otro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estas gentes? Es un problema tan fuerte como lo que está pasando hoy con todas las exploraciones genéticas del transhumanismo, de la clonación. Ya no necesitas más que una célula, ya no necesitamos a los hombres para ser madres. Todo este tipo de cosas están felices las feministas. Todo esto te lleva a unos dilemas impactantes, ¿no? Porque se cae el edificio de las verdades, se cimbran los paradigmas sobre los cuales hemos pensado. Y eso pasó en el siglo XVI, porque se decía que en las escrituras y que con la venida de Cristo no había hablado, nunca había contemplado América. No se habla de eso en la Biblia. No se da el preludio en las escrituras, y en el Nuevo Testamento pues tampoco se habla de y las otras vidas que hubieron y que aparecieren, yo vengo a hacer el plan para ellos también de salvación. Se simbra en el terreno filosófico, en el terreno científico y en el teológico. Y el paradigma en ese momento era la cristiandad medieval. Por el laicismo mexicano no nos gusta que se hable de esto, pero yo a mis alumnos les digo, no hay remedio, así era. Como para ti, para mí, hoy, el paradigma son los derechos humanos, son las categorías a través de las cuales pensamos que está bien y que está mal. Cuando oyes hablar de algo que te dicen que éticamente está mal, inmediatamente lo referimos a si va contra los derechos humanos o no. El tema de la pederastia, por ejemplo, el tema de tal, ¿no? Bueno, en ese momento era la ley natural, era el paradigma a través de lo cual pensábamos todo, porque la hegemonía, el paradigma era la cristiandad medieval. Si logramos analógicamente, diría Mauricio Béchot, por eso es tan importante la aportación filosófica de Mauricio Béchot como mexicano para el mundo, si logramos establecer una analogía entre ese paradigma y el paradigma actual, pues nos damos cuenta que hay vigencia de los planteamientos del siglo XVI cara al mundo actual y nos pueden servir para destrabar muchos problemas y poder resolverlos. Entonces, hoy yo elegí, ante la invitación, que le agradezco mucho a Paulina, yo elegí un tema nada más muy puntual. Podía haber hablado de otros, las aportaciones lógicas, por ejemplo, ahora hablábamos Sergio y yo del periodo novohispano. Podríamos hablar de justicia distributiva, es una de las grandes aportaciones del siglo XVI, porque es el tema del otro. Y el otro tan digno como uno, ¿y por qué? Si escribe diferente, habla diferente, cree cosas diferentes. Es un tema de justicia distributiva muy interesante. Pero yo hoy elegí darles los argumentos de inclusión cultural. Por eso comencé mencionando a Columbia, y no solo la Universidad de Columbia. Le contaba ayer a Paulina que voy a Abu Dhabi con la Universidad de Nueva York, con NYU, a hablarle de los Huehuetlatoli, ahora en diciembre. Imagínense qué es lo que les interesa en Abu Dhabi de nosotros, ¿no? ¡Qué maravilla! El discurso de los antiguos nahuas, ¿no? Pues es que ese es un discurso tan importante, poder tener la confianza de que lo que hemos ido pensando como cultura es vigente hoy y tiene algo que decir. Esta es la importancia que yo quisiera transmitirles. Pero hoy elegí los argumentos culturales. Entonces, lo que les di en estas hojitas, y si no alcanzaron, luego les doy esta,
Lo que yo les mandé es el itinerario de lo que voy a hablar y obviamente no teman, me voy a ir rápido, ¿eh? Van a decir, Dios mío, si va a hablar de estas 4 páginas no va a acabar nunca. Esta mujer en día de puente, ¿no? Pero bueno, estas argumentaciones, ¿de dónde surgieron? ¿Quién las hizo? Es lo primero que les quiero decir. Bueno, las hicieron frailes. Entonces, los frailes, uno, otra vez en la mentalidad laicista actual, tiende a pensar, no tiene nada que decirnos, eran frailes y pensaban desde un imaginario, yo soy ateo o yo no quiero involucrar la teología o la religión. Bueno, estos frailes no los debemos de ver en bloque, es el primer contexto que tenemos que entender hermenéutico. No los veamos en bloque. Había una enorme diversidad de aprendizajes filosóficos, de filiaciones filosóficos. Unos eran escotistas, otros eran tomistas, otros tenían un tomismo pero muy particular. En general era un frente escolástico, pero pues por escolástica puedes entender a Occam, que era disidente frente a Tomás de Aquino, Escoto, que no estaba de acuerdo con Tomás. Escolástica quiere decir escuela, quiere decir diversidad dentro de una escuela. Entonces, estos frailes no hay que verlos en bloque, primer punto. Segundo, además de que no hay que verlos en bloque por sus distintas filiaciones filosóficas, estos frailes, algunos eran disidentes, ejercían contrapoder contra la autoridad y otros eran la autoridad. Entonces, es como cuando queremos decir si el indio era 100% civilizado en el siglo XVI, pues lo que hay que contestar es de cuáles hablas, de qué región, qué tipo de cultura tenían. Habían grupos nómadas por algunos lados, muy tribales. Esto lo dicen los propios filósofos indígenas del siglo XVII, dice hay que hacer distinciones, no hay que plantearlos en bloque, bueno, los frailes tampoco lo hagamos. Hay que ir a más para quitar la ideología, porque entonces hablas de iglesia mala, España perversa, defiendes todo lo autóctono y no llegas a más y hay que tener un oficio más fino. Es lo que yo les propondría, ¿no? Estos frailes, los discursos que yo les traigo, son muy distintos. Alonso de la Veracruz no fue el primer filósofo de la Real y Pontificia Universidad de México, pero sí fue el primero que tuvo la cátedra de Prima Teología, que eso es sumamente relevante. Entonces, Alonso de la Veracruz es agustino, de corte muy tomista, tiene la impronta metódica escolástica del método del Sic Not medieval, que me decían unos en la UNAM que no conocen el método escolástico, es que se escurre como anguila, nunca se define. Le digo, no, es que primero ponen el sed contra, primero ponen lo que parece, luego el sed contra y después concluyen. Entonces tienes que acabar de leer toda la argumentación para entenderlo, no es que se escurra como anguila, es que va dando las distintas posturas y después concluye. Hay una dialéctica ahí, ¿no? Que tienes que conocer para eso el pensamiento medieval, si no, pues sí pensarás lo que tú argumentas. Entonces, Alonso de la Veracruz es lo que hoy ustedes denominarían un scholar. Es un catedrático y por eso su argumentación es muy analítica, es un scholar, tanto como Juan Ginés de Sepúlveda, que es el cronista del rey, pero que estudió en Italia en el humanismo y tiene una argumentación muy analítica. Entonces, Alonso es eso, es un profesor, es un investigador, en ese sentido decimos que es un scholar, y es alguien que está en la cátedra. Y el texto que tenemos de él es una relectio. Les explico cómo era el currículo medieval, lo que se permea todavía hasta el siglo XVI, porque la Universidad Real y Pontificia surge con todas las regulaciones de una universidad medieval. Así surge. La particularidad que tiene es que también es real, ¿no? Porque las universidades medievales por lo general eran pontificias, pero esta ya es real, porque está avalada por el rey, la corona. De hecho, la cédula de 1553 es la cédula de Carlos V, que es el que la avala.
Entonces, es una universidad que la manera como se estructuraban las clases, como si hoy viéramos el currículo de la Autónoma de San Luis Potosí, la manera como se daban las clases era a través de lecciones, pues así las damos aquí. Pero además tenían sus relectios, lo más parecido a nosotros hoy son las conferencias magistrales. Pero a mí me gusta más cómo se hacía entonces, les voy a decir por qué. Porque la relectio no invitabas a un profesor que venía de fuera, como lo hacemos ahora, sino que la relectio era de un mismo profesor de tu facultad que daba una magistral a principio o al final del semestre. A mí me gusta muchísimo esto, que no lo hacemos ya en México, porque muchas veces tienes a los profesores en la facultad, estamos los profesores, y pues no sé, por ejemplo, hay un arabista o hay un experto en pensamiento asiático o hay el de medievo, el que tiene la cátedra de medievo, etcétera, ¿no? Pero son profesores que básicamente lo que hacen es decirte qué dice otro. Estamos en el terreno que es el adecuado en el mundo, pero es de la historia de la filosofía, ¿no? Estás diciendo el intelecto agente en Averroes o en Avicena o en Tomás de Aquino, como estás diciendo qué dice otro. La relectio era decir, a ver, maestro, ya no me interesa qué decía Tomás de Aquino, lo que me interesa es tú qué piensas de un problema y que me lo hagas filosóficamente. Eso es una relectio. Y es entonces cuando tu profesor de tu facultad se juega la vida diciendo realmente qué opina de el transhumanismo o de la corrupción en México, filosóficamente, o de el tema de la pobreza. Hablábamos ahorita que Poletti Etterlen del Instituto de Investigaciones Filosóficas, esa es su gran obra en el Fondo de Cultura, decir filosóficamente qué es la pobreza, hacer una delimitación conceptual. Ahí ya no está haciendo un scholar, ahí lo que está haciendo es un filósofo que se la juega hablando sobre un tema en específico, que un tema interesante. A ver, ¿usted qué opina de los gays, señor? Quiero que me lo haga filosóficamente. Ahí el profe ya no está tan segurito, ¿me explico? Porque no es el libro tu zona de confort. Ya estás haciendo tampoco es una opinión personal de, yo pienso que hay que respetarlos, no. Hazme una argumentación filosófica sobre el tema. Ahí es en serio. Bueno, esto se hacía en Europa, se hacía en la Universidad de Salamanca, y el primer valiente, que de personalidad no era nada valiente, era bastante collón, que era Francisco de Vitoria, el dominico, que en esta época está haciendo toda la reforma de estudios, pero Francisco de Vitoria, que de personalidad le daba terror meterse en líos, fue muy valiente en su relectio y hizo la relectio de Indis, sobre los indios de América. Y ahí cuestionó la legitimidad de la invasión española y la guerra de conquista. Uno de sus discípulos en Salamanca es Alonso de la Veracruz. Y en su primera conferencia magistral inaugural en la Real y Pontificia Universidad de México, Fray Alonso va a escribir De dominio infidelium et justo bello, sobre el dominio de los infieles y la guerra justa. Esta, señores, es una edición, aquí sí, crítica, lo que decimos, ¿cuál es la edición canónica de un texto si vas a hacer una tesis doctoral, por ejemplo? Este es un texto de edición crítica. Tenemos poquísimos textos de edición crítica en el siglo XVI. ¿Puede repetir nuevamente el título, maestro? Sí, claro que sí. Sobre el dominio de los infieles y guerra justa. Es una edición del 2009, a ver si no es 2007. 2007, perdón. Es una edición, el del 2009 es el Speculum. Ahorita les cuento. ¿Qué editorial es? UNAM. Consíganla y ténganla en la biblioteca porque es muy relevante. La hizo Roberto Heredia Correa, que desgraciadamente murió. Le dio cáncer y murió hace un par de años. Y es una pena porque es la primera edición crítica. Realmente es un texto histórico. Lo presentó Mauricio Bechó como diciendo esto es un hito en las investigaciones. Entonces, este texto.
Tenemos otra edición crítica de otro texto de Fray Alonso de la Veracruz, que también les voy a hablar de él, que es el Speculum Conjugiorum, espejo de cónyuges, o espejo de matrimonios. A mí me gusta decir de cónyuges, porque la edición crítica que hay es de Luciano Barb Fontana, es un profesor ya muy grande de la Universidad La Salle. Es una coedición La Salle UNAM y son 3 tomos, de Alonso de la Veracruz. A mí ese texto me parece crucial. La edición crítica, hay algunas cosas que cuestionan un poquito la traducción, pero bueno, qué fácil es criticar las traducciones y qué difícil es tener el valor de presentar una obra ya traducida ante el público académico. Yo admiro cualquier tipo de traducción y siempre será imperfecta. La de Heredia es impecable. Pero, por ejemplo, el doctor Barb, pues le pone de matrimonios, y no eran matrimonios lo que habían entre los indios. Es un error de término crucial, ¿no? Claro, lo que va a decir Fray Alonso es que valen como matrimonio porque vivían a la luz de la ley natural, y que sí, y el matrimonio es un derecho natural, no nada más es un sacramento. Entonces, si ya le profundizas, tiene una razón de ser, pero a mí me gusta traducir espejo de cónyuges. Aprovecho para un comercial. La primer traducción es una pequeña antología que surgió del Speculum Conjugiorum de Alonso de la Veracruz, es de la colección Novohispanía que yo dirijo. Fue antes de la de Luciano Barb, que la de Luciano es del 2009 el primer tomo, y en el 2013 sacó el tomo segundo y el tomo tercero. El primer tomo es La Salle UNAM, y los otros 2 ya son nada más La Salle. No sé qué bronca habrá habido con la UNAM, pero esa es una edición crítica también. Nosotros sacamos nosotros yo no, pero en el sello Novohispanía que yo dirijo, sacamos, creo que la primera edición fue 2007 o 2008, una pequeña antología del Speculum. Y lo que hicimos fue agarrar los temas de integración y ley natural. Ahora les digo por qué me interesa haber sacado este tema para esta sesión. En la primera relectio que hace Fray Alonso, que es sobre el dominio de los infieles y guerra justa, él va a amparar la defensa de los indios en argumentos culturales. Esa es la defensa que él hace. Que las culturas autóctonas las tienes que valorar desde sus propios criterios y no desde criterios externos. Entonces, esa es una razón por la que me interesa mucho la obra filosófica sobre el dominio de los infieles. Y la del espejo de cónyuges, porque en el segundo tomo habla de cómo se casaban los indios. El primer tomo del Speculum trata de qué es un matrimonio en sí mismo. Entonces trata de temas de derecho canónico, de teología sacramental y de cuestiones de ley natural, pero no dejan de ser pues cara a Occidente, a la tradición medieval. Una vez que acaba ese texto, en el segundo habla de cómo eran los matrimonios de indios, cómo se ayuntaban, es como él técnicamente lo dice. Y si esos ayuntamientos o amancebamientos seguían la ley natural o no la seguían, y concluye que sí, a pesar de que eran formas distintas de relación y que vivían muchos en poligamia, O sea, se encontraron un problemón. Acuérdense que empecé por decir que se desmorona el edificio occidental, teológico, científico, etcétera. Si el matrimonio era de uno con una, y así es como lo define en el primer tomo, Alonso, ¿qué pasa con matrimonios que no son de uno con una, sino de uno con muchas? Entonces, enfrentaban los frailes un problemón que era la poligamia, y la poligamia no crean que era nada más poligamia en el sentido asiático, por ejemplo, ¿no? El harem y todo esto, no, es que se daba más en las clases aristócratas, ciertamente,
porque tenían la convicción en la cultura náhuatl de que si no podías tú mantener a todas las mujeres, no tenías por qué tener muchas, porque cómo mantienes a las mujeres y a los hijos. Entonces, generalmente se daba en las clases altas, porque eran los que sí podían mantener a muchas familias. Pero además habían relaciones de madre con hijo, o de hijo con mujer, y pues eso les había creado cortocircuito filosófico, porque no sabían si estaban defendiendo la igualdad de los indígenas para incluirlos en el desarrollo de la cristiandad, pero ¿qué hago con esto? Si se vivía eso, ¿no? Entonces tuvieron que disertar mucho. Los que fueron valientes y disertaron más fueron los franciscanos. Hay un franciscano que vino antes de los 12 apóstoles que vienen simbolizando, los 12 primeros frailes que vienen simbolizando a los apóstoles, en la ola de unos frailes franciscanos que venían de Aquitania, Francia, y entre ellos venía un canonista muy famoso, Faucher, Juan de Faucher, que vivía en Aquitania, en Francia, un tipo importantísimo. La que lo he estudiado es Verónica Murillo de la UAS de Zacatecas, de la Autónoma de Zacatecas. Ella ha estudiado las aportaciones de Juan Bautista de Viseo, ya es criollo, a principios del 17, que sigue los textos de Fray Juan de Faucher. Y Fray Juan de Faucher iban a verlo, era así como el gurú de la época, el intelectual de los primeros añitos. Y lo veían distintas órdenes religiosas y desde luego también los franciscanos, y es un argumento cultural, un problemón. El tema de las relaciones entre padres e hijos sexuales, ¿no? Entonces le preguntaban a Faucher qué hacer, y Fray Juan de Faucher contestaba: debes de abordarlos pacíficamente y decirles que eso no está bien hecho y que conviene que se separen y que busquen otro tipo de relación para matrimoniarse. Y si después de esa ocasión no te hacen caso y continúan con sus mismas prácticas, tienes que volver a hablar con ellos, pero ahora con mayor dulzura. Fíjense. Es una cuestión retórica clave, la suave emoción de la voluntad, que va a hablar también Bartolomé en las Casas. Y a la tercera, si no te hacen caso, déjalos que vivan así, que ya las siguientes generaciones, con el ejemplo, sabrán cómo matrimoniarse. Pues es un pasaje impactante, porque es darle la fuerza a la tradición. Y en el primer argumento, decía Fray Juan de Faucher, cuando hables con ellos, busca si en su legislación era pública la aprobación de esas relaciones. Si no era aprobado públicamente, debes de reprenderlo con mayor fuerza, porque puede ser el vicio perverso de un cacique, ¿no? A lo mejor es por una perversión, droga, lo que sea. Pero si estaba avalado en su legislación, viene ya por tradición. Y entonces tienes que hacerlo con enorme dulzura. ¿Por qué? Pues porque no solo han crecido entre esa convicción, sino que además así es como públicamente se les ha enseñado. Este es como lo fino de la argumentación cultural que se está dando en el siglo XVI y en donde ustedes pueden ver la vigencia actual. ¿Qué hacemos frente a esta diversidad de modos de vida que llegan hoy? ¿Y cómo había que plantearlo? Pues volvamos a este tipo de argumentaciones que nos enseñarán cómo abordar el problema, ¿no? Entonces, el Speculum Conjugiorum, el espejo de cónyuges, es otro tratado clave para las argumentaciones culturales, pero en este caso, en relación con el tema de los matrimonios. Y en el caso del Dominio Infidelium, respecto de argumentos culturales para probar la injusticia en el cobro de los tributos. Voy a volver sobre ellos después, ¿eh? Bueno, esto es respecto del primer autor, que es Fray Alonso. Ahora, el otro es Bartolomé de las Casas, este titán, campeón, dice Bechó, de los derechos humanos, que hay que matizar porque no son derechos humanos. Hay un error mexicano en ser excesivamente eufóricos en nuestras aportaciones. Eso lo ven muy bien los europeos, ¿no? Que le queremos ya atribuir que hizo la formulación de derechos humanos, derecho de gentes. Eso es lo que se hacía entonces. El derecho de las gentes, y es distinto, porque no tiene a plenitud la noción de derecho subjetivo
que es desde la cual se formulan los derechos humanos. Todavía estos hombres estos pensadores, insertos en la idea de derecho objetivo. Entonces, ahí hay que tener cuidado y matizar. Bueno, texto que traigo de Bartolomé de las Casas, que es sumamente interesante. Bueno, les digo algo. De Bartolomé de las Casas hay muchas ediciones. Por lo general, se pueden imaginar que las ediciones, las canónicas, las ediciones críticas, son las españolas. Él estudió en Alcalá y ha sido básicamente unas ediciones españolas. Hay la última, es la de los dominicos, me parece que de Valencia, que es una edición en 14 tomos. Yo la conozco y la he trabajado. A mí me gusta la del Fondo de Cultura en 2 tomos, que se llama Tratados Filosóficos, y es la que yo les recomiendo a ustedes que utilicen. Es una edición muy cuidada, es una edición que además te pone el facsimilar, entonces te permite, si tú haces un estudio sobre las casas, poder confrontar la traducción. Y además es una edición que lo que elige son los tratados filosóficos. No son el 100% de las obras de Fray Bartolomé, pues como filósofos son las que nos interesan. Entonces, bueno, ¿qué aporta Bartolomé al tema de las argumentaciones culturales? Bueno, lo primero que aporta es que cuando él habla de el remedio para integrar, porque noten ustedes que las argumentaciones culturales del siglo XVI surgen desde el problema de la integración entre indios y peninsulares. Ese es el problema que están enfrentando. Como está el problema actualmente en Estados Unidos entre migrantes latinos y norteamericanos, ¿no? Ese es el problema. Ahora se plantean con Trump muchos más migrantes, ¿no? El tema de los musulmanes y todo esto que ya sabemos. Pero el problema de fondo donde sirven estas argumentaciones, sirven algunos, porque cara al otro, pues también es el musulmán para el imaginario de Trump actualmente, norteamericano. Pero sobre todo sirve mucho para los latinos, porque son gentes que tienen un credo, una serie de cosas muy representativas, que aquí ya están las soluciones que habría que dar, aunque sirve para todos los casos. Entonces, Bartolomé de las Casas, él tiene una propuesta distinta a la de Fray Alonso, porque Alonso lo que defiende es la república autóctona, la res pública autóctona de los indios. Y en cambio Bartolomé lo que defiende es que todos tienen la misma dignidad. Es una vía diferente. Uno es la vía de la igualdad y otro es la vía de la diversidad, de la pluralidad de tradiciones. Pero las casas, para poder hablar de la igualdad de todos los hombres, tuvo que documentar si estos hombres, que es todo el imaginario indígena que se descubre, vivían de acuerdo, hoy diríamos a los derechos humanos, en esa época se decía si vivían de acuerdo a la ley natural. Y él tiene 2 géneros de obras, las casas. Esto me lo enseñó muy bien Mauricio Bechó. Estaba yo dirigiendo una tesis doctoral sobre las casas y lo fui a ver. Y le dije, no sé muy bien qué textos escoger. Ya documentamos todo, y me dijo, es muy sencillo, Virginia. ¿Estás haciendo una tesis de qué? De filosofía del derecho. Bueno, entonces, tratados propter quid. El porqué de algo es el derecho. No agarres los quia. Quia es, por ejemplo, Apologética e Historia Sumaria, es una obra donde Bartolomé de las Casas describe las tradiciones de los indios. ¿Esa qué es? Me decía, ¿el quia o propter quid? No, pues quia. Está describiendo un fenómeno de tradiciones. Deséchala. Vete al propter quid, vete a los tratados filosóficos. Bueno, eso depende de qué está haciendo alguien, ¿me explico? Entonces, en este caso, las argumentaciones culturales de Bartolomé de las Casas son las quia, donde él cuenta cómo viven sus tradiciones para ver si van de acuerdo a la ley natural. Y después hace tratados donde dice por qué si son dignos, propter quid, para decir que en derecho
ellos deben de ser incluidos, se dan cuenta, ¿no? Entonces, Bartolomé de las Casas tiene dos géneros de obras. Las de género queer, que a mí como filósofa me parece que sí hay que trabajarlas. Historia de Indias, es un texto en 2 tomos editado, hay UNAM y hay fondo, clave, donde te va diciendo cómo él va viendo el encontronazo. Y luego Apologética Historia Sumaria, donde él va haciendo una documentación de las tradiciones de todas las culturas autóctonas, en especial porque habla de todas y se inspira además en muchas crónicas franciscanas para poder decir, no solo utiliza lo que él miró, que él es testigo presencial, siempre acusó a Ginés de Sepúlveda, tú no hables de América porque jamás viniste a ella, tú no eres testigo presencial, ¿no? Pero Las Casas, que sí fue testigo presencial, además utiliza crónicas franciscanas de todo lo que fueron viendo otras. Y la Apologética Historia Sumaria es una obra que yo les recomiendo muchísimo para argumentaciones culturales. Porque lo que él hace, y yo lo hago con mis alumnos esto que es muy divertido, les digo, agárrense el libro 1 de la política de Aristóteles. Ahora agárrense la Apologética Historia Sumaria de Bartolomé y hagan una confrontación. Es una glosa de la política de Aristóteles, lo que hacen Las Casas. Porque los criterios que va dando Aristóteles de qué pueblos son civilizados y no son bárbaros, pues es justo lo que quería probar Las Casas en el siglo XVI, que los indios sí son civilizados y que no son bárbaros. Porque, ¿qué decía Ginés? Son cuasimonos, cuasidiotas, sí son racionales, hay que evangelizarlos, pero están disminuidos. Y textualmente usa esas palabras, Ginés, en su texto de Sobre las justas causas de la guerra contra los indios. Él justifica la guerra por caridad, imagínense, por caridad y porque España es una civilización superior a la encontrada en América. Entonces, lo que tiene que hacer Las Casas para probar la igualdad absoluta del género humano es describir sus tradiciones, y entonces se toma Aristóteles. ¿Por qué toma Aristóteles? Pues porque es un pagano como la nueva cultura descubierta. Y a través de ahí va diciendo, este es el punto, tenían dioses. Era una condición de Aristóteles, ¿no? Que pues que tengan ciertas creencias. Aristóteles era un paganazo y no le interesaba. Pero decía, una gente civilizada pues tiene sus creencias. Entonces, que tengan creencias, sí las tenían. Y le argumentan los muy duros, oye, pero tenían creencias, pero practicaban la antropofagia. Y contesta, era un salvaje en Las Casas, a mí me encanta leerlo. Exactamente igual que nosotros, él era fraile dominico. Que nosotros nos comemos al Dios con la Eucaristía. Nunca fue acusado de herejía, ¿eh? Es una maravilla Las Casas. Entonces dice exactamente igual. Dice, en ellos rige la ley natural porque el primer principio medieval de la ley natural es una causa extrínseca. Creían en ella confusamente. ¿Por qué? Pues porque no les había llegado la nueva luz del Evangelio. Por eso queremos evangelizarlos, pero lo tenían. Y entonces va haciendo una división. Y luego, que tengan leyes y prueben Apologética Historia Sumaria que tenían leyes. Que tengan escritura, ese era el otro punto que criticaban de los aztecas y de todo el mundo náhuatl, era que no tenían escritura. Pues claro que la tenían, lo que pasa es que era diferente. Ahí está la pertinencia de la hermenéutica analógica. La de ellos era tan sofisticada, fíjense qué argumento cultural que tenían una escritura triple en 3 dimensiones para evitar que otro imperio los subyugara, para evitar ser colonizados. Entonces ellos mezclaban la oralidad, que la aprendían en las escuelas, ¿se acuerdan del Tepozcali y el Calmecac, no? Las 2 grandes escuelas, que por cierto aprovecho para decir, los griegos solo tenían no tenían escuela pública, y los aztecas sí. O sea, allá hay sin un afán de que siempre somos mejores, en eso sí lo tuvimos mejor. Porque tenían escuela pública para pobres y escuela para aristócratas.
Y en la aristocracia era donde se daban lo más inicial, que era la sabiduría de la tinta roja y negra, que es la que ha documentado León Portilla a través de los códices, que es la sabiduría primigenia, ¿no? Pero la tenían en la aristocracia y había escuela pública. En los griegos no había escuela pública para pobres. Entonces, este es un punto importante para verlo, ¿no? Pero ahí lo que va diciendo las casas es, tenían leyes, tenían educación, no solo aristócratas, sino pública, tenían legislación, tenían arte y tenían escritura. Vuelvo a la escritura. La escritura era una mezcla de oralidad, que la aprendían en las escuelas todos, memorizada, con valoración mnemotécnica, puntos y glifos, que no era igual a los jeroglíficos. En el siglo XVII se aproxima mucho a autores como Sigüenza y Góngora a decir que es egiptismo. No, no es egiptismo. Son puntos y glifos que se parecen más a los códigos de barra hoy del súper, ¿no? Que llegas y la señorita lee una cosa que dice, ¿pero qué leyó, no? Y aparece en la pantalla el precio con el código. Era un tipo de código de barras, indescifrable, descifrable solo para los que lo conocían. Y además sus pictografías, ¿no? Todo esto que son los códices, que podían ser tiras, la tira de la peregrinación, rollos, ruedas, por ejemplo la Coyoshautli, que es una rueda, o el calendario azteca, eso es un texto en ellos. Entonces, dice las casas, tenían escritura, y una escritura sumamente sofisticada. Te podían robar la piedra, pero tú quedabas con la oralidad. Te podían descifrar los puntos y glifos, pero tú tenías la memoria, o viceversa. Y entonces siempre tenías, se dan cuenta, es una escritura que no es unívoca, como la occidental. Al ser triple, es menos colonizante, menos, te la pueden dominar menos. Y entonces se guardaba, pues de hecho sí se guardó. Todo el siglo XVII se siguieron escribiendo códices, el XVIII, y hasta hoy aparecen códices. ¿Por qué? Pues porque han seguido con la oralidad. Eso es una maravilla, ¿no? Entonces, las casas escribe apologética y historia sumaria para después, esta obra la escribe después, de la famosa disputa de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas sobre si fue legítima la conquista y la colonia. La colonización es el 1550-1551, duró un año. Lo que hacen las casas después de eso es encerrarse y en 1500 trabajar un año, y en 1552 saca todos sus tratados filosóficos. Él mismo los lleva a la imprenta. Es impactante lo que hacen las casas. Los revisa y los lleva a la imprenta. Es decir, él había venido haciendo obras cuya, descripciones, etcétera, documentando, y al final hace las propter quid, pero después de 1552 hace su gran obra cuya para decir, y aquí está, señor Ginés de Sepúlveda de Corona Española, lo que yo puedo decir de las tradiciones autóctonas. Y entonces redondea todo lo que había venido apuntando por 30 años y saca apologética historia sumaria, que es pues el argumento cultural. Bueno, dejo a las casas y voy ahí a leer algunas frases si nos da tiempo para dejarlos hablar sobre sus argumentaciones, pero ya más o menos se las conté, y paso a presentar a Vasco de Quiroga. Ahorita estoy presentando los grandes autores que dan argumentaciones culturales. Bueno, Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga fue de los primeros que llegó acá porque vino como oidor para la segunda audiencia. En la primera audiencia, la audiencia viene de oír, y la organización colonial, les voy a decir cómo estaba estructurada políticamente. En la cúspide, pues está el rey de España, porque es un virreinato lo que hay aquí. Uno de los principados de España es Nueva España, y entonces mandaban a un virrey. El virrey venía por nombramiento directo del rey y tenía a su lado el ayuntamiento y la audiencia.
el ayuntamiento estaba formado por indios y por criollos. De ahí va a venir la independencia de México, del ayuntamiento. Y la audiencia por puros peninsulares, porque audiencia viene de audior. Además de nombrar el rey y un virrey, mandaba a unos, le diríamos hoy, fisgones o chismosos, para que le dijeran si el virrey está haciendo bien su tarea o no, porque acuérdense que le podían hacer lo que se llama takeover, ¿no? Pues el virrey fue lo que pasó con Iturrigaray al final del siglo. El virrey podía agarrar tanto poder que se separaba del rey y buscar la propia autonomía, ¿no? Entonces crean la audiencia para que estén viendo si están haciendo bien las cosas o no, y la audiencia eran unos viajeros que mandaban y se regresaban. Así vino Vasco. Vasco vino porque en la primera audiencia había sido un desastre. Ganaron los encomenderos, que era el poder económico, los ricos de ese momento, y entonces habían hecho muchas injusticias con los indios, y mandan a Vasco. Lo que pasa es que por razones históricas se acaba quedando aquí. Vasco era, no sé si saben su historia, un abogado muy reconocido, que había hecho muy buen trato en Granada sobre todo, con un problema que había entre el norte de África y musulmanes con la expulsión, y él había sabido destrabar muy bien el problema. Y como era muy buen abogado, deciden mandarlo simplemente para escuchar. Y su obra, Información en Derecho, pues es un informe al duque de Luco que lo que le dice es si están haciéndose bien o mal las cosas aquí. De hecho, Vasco se pelea muy fuerte con la dinastía de Hernán Cortés, que eran los hijos de Cortés, que les habían dado la corona muchas tierras con pueblos de indios y eran sumamente injustos en lo que estaban viviendo. Entonces él va haciendo ese cerco en contra del poder económico de la época. Y Vasco, en su obra Información en Derecho y en una obra previa que se llama Ordenanzas, todo esto que les estoy diciendo está en internet, en Biblioteca Virtual Cervantes o en la UNAM. Puedes subir la edición facsimilar, ¿eh? Claro, hay que usar las ediciones críticas cuando ya te vas a hacer una tesis doctoral o algo así, pero todo lo encuentras, las leyes de Indias, todo esto lo encuentran ya, está muy bien planteado lo de esta época ya en línea, ¿eh? Así es que no se quejen los estudiantes que no hay libros porque en la biblioteca, porque los puedes encontrar. Vasco, en las ordenanzas y en Información en Derecho, él, para argumento de integración cultural, su propuesta es una utopía. Silvio Zavala, este gran historiador y humanista de la UNAM, ya murió, no hace tanto. Silvio Zavala fue el que descubrió la influencia de la utopía de Tomás Moro en Vasco de Quiroga, porque lo que él propuso fue la idea de pueblos hospitales, de pueblos de indios que pudieran mantener sus propias leyes y sus tradiciones autóctonas para vivir de mejor manera. De tal modo que Vasco entendía a la corona española más bien como un protectorado. Le decía, tú estás aquí temporalmente en lo que evangelizas, pero eso no te da derecho para que tú te metas a imponerles tus tradiciones occidentales, eso no. Entonces él propone, como la utopía de Tomás Moro, que hagan pequeñas islas en Michoacán, en donde vivan los caciques con sus subalternos y con todo el pueblo, y se organicen para integrarse. Fíjense cómo cada uno de los autores que he mencionado tiene distintas propuestas de integración cultural. La integración de Alonso de la Veracruz es contra la administración colonial. Ninguno fue en contra del rey, por cierto, digamos esto, porque luego en la UNAM no lo hacen. A veces te los defienden tanto que parecería que eran unos disidentes en contra de la corona. Para nada. De hecho, Las Casas, que es el más radical, decía, te voy a ir a acusar con el rey, le decía al encomendero. Siempre su autoridad primera era el rey. Y nadie dijo que se quite el papa o la corona. Eso es importante decirlo, porque luego les damos más mérito viven en su propio imaginario, son frailes, están bajo esa autoridad y no la cuestionan.
De hecho, Las Casas es un gran defensor de la corona y de la dinastía de los Austrias. Es un gran defensor. Lo que critica Alonso de la Veracruz es a la administración colonial. Lo que critica Bartolomé de las Casas es al poder económico, por eso es tan famoso en Cuba. Bartolomé, durante todo el comunismo, es un autor que se ha leído mucho en Cuba, y uno no entendería por qué. Bueno, pues es un crítico de la concentración del capital, tienen toda la razón los cubanos en estudiarlo, tanto como la tradición sajona, le decía yo ahora a Sergio, que el liberalismo norteamericano siempre ha estudiado también a Las Casas, porque es un defensor de la libertad y de la igualdad. Es de estos filósofos camaleónicos que sirven para muchos lados, ¿no? Es un gran autor, es campeón de la emancipación, y por eso la izquierda lo quiere, y de los derechos humanos, y por eso lo quiere también una tradición liberal. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras que Alonso lo que critica es la administración, Las Casas lo que critica es el tema económico, y Vasco lo que propone es el tema cultural mixto. A ver, fíjense las propuestas que van dando en filosofía de la cultura. El punto es cómo conviven los peninsulares y los hijos de peninsulares con las culturas autóctonas. Entonces hay 3 opciones filosóficas. Una de Las Casas es mestizaje, que por cierto es la que triunfó. Las Casas decía, hay que traer muchos migrantes peninsulares y que se mezclen inmediatamente con los indios. Y entonces acabamos con la división. Entonces una propuesta de mestizaje. Pulvericemos las diferencias de castas y razas. Esa es una opción. La opción de Alonso de la Veracruz es no. El tema es justicia distributiva. Vayamos por la justicia y que las personas vivan bajo sus propias culturas, pero en un tema frontal de justicia y administrarla. La propuesta de Vasco de Quiroga es mixta, que hayan aquí pueblos de indios y acá pueblos de peninsulares. En esa época esa fue la que triunfó, porque no se mezclaban nunca los pueblos peninsulares con los pueblos de indios. Esa triunfó en ese momento, fue la que dominó, porque acuérdense que por eso dio lugar a distintos tipos de leyes, las leyes de los peninsulares y las leyes de Indias. Es una propuesta mixta, ¿no? Y por último, esa es la de Vasco, la utopía. Esta ha triunfado mucho en el imaginario mexicano. Las primeras veces que yo entré, después de estar muy metida en Antigua, a filosofía mexicana, y iba a los congresos, me llamaba mucho la atención la cantidad de coloquios que habían sobre utopía. La utopía es un género propio de la filosofía latinoamericana. Esa no se había dado en Europa. Se habían escrito utopías, la de Campanella, la de tal, y había una gran tradición desde Platón del tema de utopía, pero el género filosófico utopía es un género latinoamericano y conecta mucho también la respuesta de Vasco, la propuesta de Vasco, con las utopías actuales, porque tenemos, por ejemplo, a un Enrique Dussel, que es un gran filósofo latinoamericanista emancipador, que conecta con el tema de la utopía, a Freire, por ejemplo, que es otro que tiene en Brasil la propuesta de utopía, y muchas otras, ¿no? Entonces, es una aportación de la filosofía mexicana al mundo, podríamos decir, el utopismo, que es, bueno, toda la conexión con la izquierda, de Las Casas y de Vasco, tiene que ver en Latinoamérica. De hecho, ¿qué le ha dado la religión católica americana al mundo, sino la teología de la liberación? Para bien o para mal, como la quiere interpretar cada uno, pero es una aportación latinoamericana, ¿no? Entonces, el género utopía, y por eso la izquierda es tan fuerte en Latinoamérica, porque ¿en qué es fuerte? En la emancipación, ¿no? Bien, bueno, este es el Vasco, y me falta hablar para mí del campeón de la integración cultural, que es Bernardino de Sahagún.
Este autor, que su gran filósofo, especialista, es Miguel León Portilla, insisto, filósofo. Miguel León Portilla es filósofo y estudió la carrera de filosofía en la UNAM. Se les olvida muchísimo. Cuando quieres hacer una tesis, yo luego mando alumnos a la UNAM y me dice, llega una y me dice, me mandaron a mesoamericanos, que porque yo quería estudiar a los indígenas de Azagún. ¿Cómo que a mesoamericanos? Pero si la quieres hacer de filosofía, pues no pudo hacer. Una colega nuestra, Sandra Anchondo, no pudo hacer eso y ahora es una de las discípulas favoritas de Miguel León Portilla, ¿no? Pero no, la mandaban a mesoamericanos porque no había quien la dirigiera en filosofía. Entonces, este autor es un autor, para mí, el más representativo, si a alguien de ustedes le interesan las argumentaciones culturales. Bernardino de Sahagún es un personaje interesantísimo, poco estudiado en el ámbito filosófico. Lo han mandado como para mesoamericanos, porque como él habló del indio, fíjense, estas rupturas mexicanas, ¿no? Pero sí se estudia en Alemania y sí se estudia muchísimo en otros lados. En la primera edición crítica, fíjense qué dolor, del Códice Florentino, de la Historia General de las Cosas de la Nueva España que escribió Sahagún, la hizo una universidad norteamericana. ¿Cómo me dolió? Antes que la de León Portilla y su esposa, Chonita, que es filósofa y que está metida en este tema. Antes que ellos y que Garibay lo hizo una universidad. Me van a decir, ay, pues no lo hizo muy bien, no me importa. La presentó en lengua, ¿me explicó? Está ya saliendo, la de León Portilla y todo su equipo, pero se hizo muchos años antes en Estados Unidos. Es la fuga de cerebros de México, ¿no? Que son los nahuatlatas, que finalmente se acaban yendo a otro lugar porque ahí los financian y les interesa el tema. Y aquí no tuvieron el espacio. Entonces, esto es lo que hay que quitar, ¿no? Estas tragedias. Bueno, Bernardino de Sahagún escribe lo que hoy se llama el Códice Florentino, porque se encontró en Florencia. El Códice Florencia está en el Vaticano. Los estudios se revivieron en México en tiempos del presidente López Portillo, porque se acuerdan que fue el primer presidente que recibió al Papa y que el Papa lo recibió en el Vaticano, porque no se tenía todavía las relaciones son hasta con Salinas, pero ya se empezó a ver con López Portillo esa apertura. Entonces, ¿cuándo va a ver al Papa, que era Juan Pablo II? Ya ven que como jefes de Estado se dan un regalo, Juan Pablo II le regaló este códice, entonces le dio una edición facsimilar. Y por el facsímil, la original está en el Vaticano, se hizo del facsímil en esa época 2,000 copias facsimilares y eso proliferó en México, el tener acceso a este texto. Entonces, de este texto sí me quiero detener un poquito porque es el texto cumbre de la filosofía de la cultura mexicana del siglo XVI. Es una edición trilingüe. Fíjense qué maravilla. Bueno, les cuento Sahagún quién es. Estudió en Salamanca, fue discípulo de Vitoria. A Vitoria no sé si saben que para abrir la Real y Pontificia lo invitaron a México, pero ya tenía mala salud y dijo que no. Entonces el rey le dijo, mande a uno de sus alumnos más destacados. Y de los que destacaron fue Alonso de la Veracruz, que llegó del Escolar a la Real y Pontificia, y entre los que vino Bernardino. Bernardino venía de una familia acomodada, no de la cúspide aristócrata, pero de una familia acomodada, de una familia rica, y era guapísimo. Esos son los pocos datos que tenemos de él, no queda claro sus fechas, pero esa es su particularidad. Y es franciscano. Desde Salamanca, que era alumno, era franciscano. Y en Salamanca, como estaba ya muy fuerte el humanismo, para él lo interesante de venir a América era estudiar lenguas. Lo que le interesaba eran los dialectos autóctonos. Entonces, Bernardino viene y directamente viene y se instala en lo que es el Colegio de Tlaltelolco, que es la Universidad para Indígenas. Aprende todas las lenguas autóctonas y él es el que reúne, es el gran
autor de alguna manera de los famosos Huehuetlatoli, que son los discursos de los viejos antiguos mexicanos, porque los reúnen en la escuela de Tlatelolco y les dicen, los franciscanos cultos y muy abiertos al humanismo humanista, al humanismo, perdón, de la latinidad, les interesan mucho las lenguas y se dan cuenta que el arzobispo primero, que es franciscano, que es Zumárraga, que está quemando códices, les parece que es una aberración, porque se está quemando una cultura primigenia y maravillosa. Entonces, ellos lo que hacen es apurarse a decir, cuéntenos sus decires y documentarlo. Fray Andrés Olmos, que es franciscano, es el primero que hace un abecedario. O sea, si a nosotros nos llega hoy el náhuatl, hay que entender que ese náhuatl fue ese abecedario, el que lo traspasó fue Olmos, que hizo el abecedario, porque acuérdense que era oralidad, puntos y glifos y pinturas, no tenían abecedario. Y lo que hicieron los franciscanos fue pasarlo a la escritura occidental. El náhuatl que hoy se lee tiene una mediación franciscana. Me encanta cuando oigo a León Portilla que dice, todo inicio de la cultura autóctona tiene que empezar por el 16 franciscano, porque ahí está el alfabeto. No es para que te hable, no es para que el franciscano diga que es el indio, no. La ideografía está planteada ahí. Y lo que hace Bernardino de Sahagún una vez que ya está el alfabeto es decir, voy a fundar una cultura que es la náhuatl. Fíjense qué impresionante, eso es el prólogo a la obra. Una cultura de la misma manera que Virgilio y Cicerón fundaron la latina. Mi tarea es fundar la náhuatl. Yo la fundo describiendo lo que ellos me dicen. No voy a participar, claro que no había hermenéutica ni contexto y a veces se le van las cosas, ¿no? Que de repente ve la culebra, que es Quetzalcóatl, y dice, bueno, como la serpiente en el paraíso original, bueno, claro que se le cuelan las cosas, pero sí pone lo que describen los indígenas. Y ese es el libro 6 de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, son los famosos Huehuetlatoli. Entonces, ahí va por, no son, tiene añadiduras, porque él documentó hasta 1580 toda la cultura indígena, y el libro 6 lo titula Retórica y Filosofía Moral, que es, hay una tesis doctoral brillante ya publicada en libro, en Novohispanía, de Sandra Anchondo, que es la retórica y la filosofía moral de los antiguos. Ella lo hizo, la esposa de León Portilla fue su sinodal y revisora. O sea, fue avalado ese trabajo por los León Portilla y es un texto relevante, ¿no? Pero ahí vemos cómo sí se puede hacer filosofía de esto. ¿Y qué hace la Historia General de las Cosas de la Nueva España Sahagún? En el prólogo dice, fíjense lo que dice el prólogo, primero, ha habido un enorme problema en la evangelización. La evangelización y los bautismos han querido imponer la cultura occidental en los indios. Y esto ha sido un error. El fraile que quiere evangelizar tiene que primero aprender la cultura autóctona y sus tradiciones para luego poder darles el mensaje evangélico. Entonces, él lo que propone es una segunda navegación, en donde primero conozcas al otro para después poderle proponer la nueva luz del Evangelio. Y el conocer al otro, dice, yo les voy a dejar este libro para que sepan quiénes son. Es un estudio, dicen que es el primer gran estudio moderno de etnología, de ir poniendo la cultura para que después se pueda comprender, ¿no? Entonces, ese es el primer prólogo, pero luego escribe una introducción que lo titula Al sincero lector. En el prólogo dice que es para la evangelización. Finalmente, lo respetas, pero sí lo quieres hacer parte de la cristiandad. ¿Me explico? Lo quieren meter en el mundo occidental. Pero en Al sincero lector, que es un parrafito muy pequeño, y esta edición, por cierto, está editada en Porrúa, que son obras muy baratas. La introducción la hizo Ángel María Garibay, es un tesoro, porque es el gran nahuatlata mexicano,
fue el director de la tesis doctoral de Miguel León Portilla, y luego minusvaloramos a Porrúa, ¿no? Y ahí están nuestros mejores textos de filosofía mexicana, están en Porrúa y valen 3 pesos. O sea, hay que agarrar eso, y las introduce Luis Hahn, que las introduce, por ejemplo, la de Clavijero la introduce nada menos que Edmundo Gorman, o sea, son obras claves que están en papel revolución y letra chiquita, sí, ya lo están cambiando las nuevas ediciones, porque eso fatigaba mucho al alumnado. O sea, ¿cuán que era doble columna? Era terrible, pero ya lo están sacando en mejores ediciones y bastante bien lo que tiene. Bien, en Al Sincero Lector él dice, a mí lo que me interesa son las lenguas, y este libro que voy a hacer, Historia General de las Cosas de la Nueva España o Códice Florentino, este libro lo que voy a hacer es un diccionario de todas las palabras que tienen los náhuatl. O sea, además de estar documentando toda la cultura, está fundando su lengua, como Virgilio y Cicerón. Y entonces, de cada palabra, por ejemplo, te pone la típica, ocelote. Eso no había en Europa, solo hay aquí, ¿no? Es una especie de tigre, pero más pequeño, que quién sabe que ahí te va explicando lo que es. La edición es trilingüe, les cuento cómo es. Una columna es en náhuatl, la otra columna es en romance, que quiere decir español, de la época, y esa es la edición facsimilar, ¿eh? La de Porrúa está solo en castellano. Y entonces, si vas a hacer un estudio doctoral, te tienes que ir al Códice Florentino triple, no puedes no tener el náhuatl, que fue el problema que encontró esta doctora que les comento, Anchondo, tuvo que empezar por aprender náhuatl, no hay remedio, porque tiene... Entonces hace primero en náhuatl, segundo en romance y tercero pictografías. ¿Por qué pictografías? Pues porque esa era su escritura. Y entonces al final, como no cabían en esa página, el Códice Florentino las tiene al final. Entonces, ahí lo que tenemos es nuestra sabiduría originaria como mexicanos. Tenemos un franciscano del siglo XVI que viene de la Universidad de Salamanca que describe las culturas autóctonas y su sabiduría primigenia, la de la tinta rojo y negra, que es el libro 6, y aquí viene lo impresionante, dice, a mí me preguntan si yo lo que estoy haciendo es un calepino. Calepino era un autor contemporáneo italiano que estaba haciendo diccionario, un diccionario de todos los nombres de la lengua latina. Dice, no, yo no estoy haciendo un diccionario como Calepino, yo estoy fundando una lengua, la lengua náhuatl, tal y como Virgilio y Cicerón hicieron la latina. Pretencioso el muchacho, ¿no? Pero así fue. Y ahí es donde se funda la lengua náhuatl. Entonces, acabo de introducir estos autores para decirles a ustedes la importancia de esto. En el texto me van a decir, bueno, ¿y eso de qué nos sirve hoy para las migraciones, no? Lo de Bernardino de Sahagún. Porque Bernardino tiene una propuesta cultural, a mí me parece muy colonizante. Lo que pasa es que ahorita tocar a Bernardino, oye, es de las cosas que la izquierda y la UNAM te mataría, ¿no? Porque, ¿cómo les diré? Es el que nos dio el gran legado indigenista. Pero él en su diccionario de nombres muchas veces te dice, como esta palabra que se parece mucho a esta en la religión católica, entonces hay que usar esa fonética para que poco a poco el indio se acostumbre a usar esta fonética del catolicismo y entonces ya lo entenderá. Bueno, es una propuesta muy colonizante, ¿no? A mí me parece, pero bueno, él así la utilizó. Y hay muchas otras descripciones, unas muy valiosas, como la de defender su tradición, ayudar a que permanezca su lengua y todo esto, y otras pues que no se han analizado suficientemente, pero que también hay que ser un poco críticos, porque al final, si nadie dijo que se retirara España, el otro argumento cultural que nadie quitó es quitar la evangelización. Esa era la última ratio y esa nadie la comprometió. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, pues con esto cierro en la primera etapa y me gustaría ir sus comentarios a preguntas y si puedo les contesto con algunas frases de ellos, que es lo que fui preparando por si acaso. Yo sé que hay que acabar temprano,
pero me gustaría oír sus dudas, críticas, comentarios y ver si puedo esclarecerles algo. Si te parece bien, Pau, aquí termino y cedo el paso a sus comentarios. Dime. Yo, por parte de, bueno, nosotros fuimos colonizados por España, pero ¿por qué no se abre esta discusión con los peregrinos de Inglaterra? ¿Por qué no? Ah, muy bien. Hasta llegaron ellos prácticamente sí, a exterminar y a hacer las reservas con los indígenas que había en Norteamérica. ¿Por qué no se prestó esta discusión? Que adecuadamente se llama Latinoamérica, Latin America. Cuando fui a Colombia, lo primero que me dijeron es: Virginia, no le pongas latín, le sonó como a chicano, como a peyorativo, como a burla. Y le dije, ¿cómo? Soy orgullosamente latín, mi influencia es renacentista y vengo de la tradición latina. O sea, no puedo concebir América sin la aportación latina, pero el origen sajón es distinto, que es lo que tú me estás preguntando, es distinto. Ahí una obra que te recomiendo mucho para este tema es La democracia en América de Alexis de Tocqueville, ese gran libro. Y ahí Tocqueville dice, yo se lo doy siempre a mis alumnos, en Nueva España, porque cuando va al norte de América ve la frontera y dice, en Nueva España nunca va a haber democracia, en México no va a haber democracia, porque tienen los principios del catolicismo. Y sí hay democracia en Estados Unidos, fue donde surgió, porque tiene principios protestantes. Entonces, la respuesta para darte la diferencia es, mientras que la tradición católica, no estoy de acuerdo con él y la prueba es que sí hay países que han logrado democracia, aunque con enormes dificultades culturales, países católicos. La respuesta que yo te doy es que en efecto, como dice Tocqueville, el catolicismo tiene una cuestión dogmática, dogmas, que no tiene el protestantismo. Entonces ahí tienes una primera como sumisión. O sea, los dogmas están en el credo, son intocables, pero los tienes que creer si quieres ser católico. No puedes decir, yo creo que Dios es tan bueno que no hay infierno. O sea, puedes opinar eso, pero no dentro del catolicismo, porque hay infierno. Es dogma de fe, hay libertad. Es dogma de fe, hay tal, ¿me explico? Entonces, uno es que el catolicismo tiene una cuestión dogmática, otro tiene una cuestión jerárquica. En la cima está el primado de Pedro, que es el Papa, eso no lo tiene el protestantismo. Luego tienes una cuestión de mediaciones, pues todo esto es lo que criticó Lutero, ¿no? La libre interpretación de la Biblia, y en el catolicismo en vez lo que hay es el magisterio de la Iglesia que te dice cómo interpretarla. Todo esto aquí lo saben ustedes muy bien. Entonces, todo eso lo que te hace es una organización eclesiástica jerárquico-vertical. De hecho, no hablas digo, claro que puedes hablar directamente con Dios y rezar, pero existe la confesión. Fue lo primero que gritó Lutero. Y la confesión es una mediación. El confesor es Cristo en la tierra y es el que te puede absolver. Uno diría, ¿pero por qué? Si yo ya me arrepentí, bueno, eso es protestante, maestro, eso no es católico. O sea, si quieres hazlo, pero estás en otra línea, ¿me explico? Entonces, desde este imaginario, porque lo vamos a ver no como teológico, sino como cultural, desde este imaginario, en Nueva España se dan, y en México, discusiones que sí son de un orden diferente a las discusiones del norte, porque en el norte, lo dice Tocqueville, los primeros que llegaron, que son los Pilgrims, ¿quiénes eran? Bueno, era un grupo, para empezar era una clase media, media de esa época, formalmente no había clase media, pero es un grupo, no es primitivo, no es tribal, no son los soldados que vinieron, no son los tales, es un grupo que viene con una única idea, dice Tocqueville, al principio de la democracia en América, igualdad. Su impronta es la igualdad. Y libertad de credo, esa es la otra. Justo lo contrario en Nueva España. Aquí la igualdad para nada.
Arriba los peninsulares, luego siguen sus hijos, que ese es el poder económico, los criollos, luego siguen los mestizos, es una sociedad de castas. ¿Me explico? Estás hablando de unidad, sí, pero en la diversidad. Y luego es una iglesia jerárquico-vertical. Es la otro argumento que da Tocqueville. Uno tercero que da Tocqueville, que para mí es el más importante, es la ley de testamentos. Por eso, a la vez que estudiamos filosofía, tenemos que saber mucho de legislación de la época y de historia, si no, no la hacemos. La ley de testamentos española que llegó es la teoría de la ley del mayorazgo. ¿Quién hereda? El hijo mayor, el mayorazgo. El hijo mayor es el que heredaba todo. Hijo hombre, es una ley machista. Si la primera era mujer, no, esa no contaba. Tenía que ser el siguiente, que se llamaba Fernando, y entonces era el que heredaba. La hija al convento, por favor. Entonces, el que hereda todos los bienes, pero aquí viene una contradicción que no dice Tocqueville, pero que yo veo, que es la causa de nuestros males en Nueva España. Al mismo tiempo que es la ley de herencias, testataria del mayorazgo, la corona, para que no le hagan un takeover, lo que hace es que los hijos de españoles nacidos en América no pueden, son los criollos, ¿te acuerdas? No pueden usar llegar a los puestos cupulares. No pueden ser arzobispos, no pueden ser los generales de una orden. A veces en los carmelitas ni siquiera, si eras criollo, ni siquiera podías entrar a la orden. O sea, era un imaginario diversificado vertical. Tampoco puedes llegar a ser virrey. Tampoco puedes llegar a tener el puesto cupular de tal. Entonces, esa ley es el autogolpe a la corona y no se dio cuenta. Te voy a explicar por qué. El que hereda todo, el hijo del peninsular, es riquísimo, haciendas, títulos, todo, pero no puede llegar hasta arriba. ¿A dónde se va a ir el criollo fundamentalmente? A los seminarios. Y se va a llevar toda su herencia. Fíjate qué ley más tonta. O sea, es una ley que concentra el capital en uno solo. No había píldora anticonceptiva, la gente a lo mejor tenía 14 hijos, los peninsulares, y se le iba al mayor, y ese dinero ¿a dónde pasaba a formar parte? A la iglesia. Entonces, una concentración del capital bestial que no se dieron cuenta. ¿Cuál era la ley de testamentos, para que me entiendas, en Estados Unidos? Por ley tenías que heredar a todos los hijos por igual, fueran hombres, mujeres, y tuvieras 14. ¿Qué hacía esa ley? Pulverizaba el capital. ¿Y qué propició? Una clase media mayoritaria. Entonces, ¿te entiendes por qué la democracia se va dando en América del Norte y no la del Sur? Acabo con la idea porque su pregunta es con las razas autóctonas de allá, y ahí voy. Entonces, por el lado de la ley testataria y del fenómeno organizacional, aquí tienes un resultado y acá tienes una pulverización y yo algo mucho más homogéneo. Además, vienen con una idea, igualdad y libertad de credos, porque las luchas intestinas isabelinas en Inglaterra eran de horror y por eso se vinieron. Entonces, ahí no había la cuestión dogmática, no hay inquisición, aunque eran durísimos, Habría que revisar eso porque también habían unas cuestiones fuertes de castigos religiosos, muy fuertes, porque eran secta dura, puritana. Pero sí se proliferan diversidad de credos. Aquí no. Tenía que ser una sola. Entonces, desde esa perspectiva suena mejor Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Porque no tienes esa imposición. Ahora vamos a ver la otra historia. En la medida en que ellos solo son migrantes, ¿cuál es lo distinto que hay? Yo le diría a Max Weber y a Tocqueville, ¿qué bondad hay en Nueva España que no hay en Norteamérica? Que ellos no la supieron ver, el mestizaje. ¿Qué pasa con los venidos? Ahí ya contesto la segunda parte de tu pregunta. Con los venidos desde España hacia América, pues que venían de 8 siglos de estancia con los moros. Los árabes estuvieron 8 siglos y habían estado antes los romanos 7. Entonces, España es una cultura heterogénea, basada en la diversidad. Y por eso es tan fácil
que se haya practicado aquí estas cuestiones. Bueno, en 1492, Isabel y Fernando expulsan al último califa de Granada. O sea, coincide el descubrimiento con la expulsión mora. Entonces, una cultura, tenemos muchísimo de tradición árabe los mexicanos, por lo mismo, pues nos llega una impronta de 8 siglos. Entonces, una cultura que aquí no tuvo el menor empacho en mezclarse, Cortés jubiloso con la Malinche, que además tuvo otras esposas, a una cuenta Vasconcelos que la ahorcó, y eso nadie lo dice en la historia, pero porque creo que hablaba mucho y muy gritona. Entonces, pero con la Malinche, bueno, a la primera jubiloso, y tuvieron hijos, ¿no? Entonces, una cultura que es mestizaje, y allá viene el lado negro de la historia, es una cultura que es nada más traslape, no hay mezcla. Además de que no hay mezcla, nadie se estuvo mezclando. ¿Qué fue lo que pasó? Que eran culturas, las culturas del norte, sí eran más primitivas, ¿eh? O sea, no se encuentra la gran civilización que se encontró aquí Cortés. O sea, las cartas de relación de Cortés no puede creer, dice esto ni en, ¿cómo dice? Ni en Constantinopla se verá, se vio, ¿no? Se encuentra una gran civilización. Entonces, allá que hacen estos que no se mezclan y que nada más ven como un traslape de tierras y una nueva oportunidad, tabla rasa. Y entonces viene un genocidio no trabajado. Hollywood todo el día te pone el amor a algunos pobres pueblos de apaches que guardaron como cultura de vitrina y que ahorita son casinos, ya están los pobres en el norte de no sé dónde. Esa es la cruda realidad, ¿no? Entonces, ahí por eso se plantea de modo diferente. Ahora, acabo la respuesta con un último punto, que es porque es muy buena tu pregunta. A mí hay veces que los alumnos me dicen, oye, pero todas las culturas tuvieron invasiones, acabas de mentar la árabe con España, etcétera. Sí, pero no es el descubrimiento de un nuevo continente. La situación y hablo más de México porque fue el punto inicial, donde hubo realmente mestizaje, y todo esto es en México. O sea, hay que ir a Sudamérica. Yo fui muy tarde a Sudamérica, muy tarde. Porque cuando llegué entendí que no tenemos nada que ver con ellos. Todos son lugares de migrantes. Los argentinos son italianos y alemanes y son del siglo XIX, a mí que no me cuentan. Y cuando ves su arte cusqueño es lo más naif frente al nuestro. No estoy haciendo una oda a favor de México, pero sí realmente no es que se haya dado el mestizaje que tenemos. Se dio en algunos lados, Brasil, que hasta fue el virrey. Allá sí fue el rey, aquí nunca vino. Pero ahí es otro punto. Lo que se da en Nueva España es porque además allá es el oro del Perú, ya es hegemónico, y además llegan los jesuitas de arranque, aquí no, hay todo un tema diferente que no me voy a detener. Pero lo importante ahorita es, para acabar de contestarte, que aquí es donde verdaderamente se da la absoluta novedad, y por eso los argumentos de filosofía cultural para temas de igualdad se dan en Nueva España prioritariamente. Acabo de estar en un congreso en Argentina con un español muy petulante que cuando expuse a Bernardino me dijo que si había leído yo a Pedro Cieza de León. Yo con la mayor sinceridad le dije, no lo conozco, ¿quién es? Así en el auditorio. ¿No lo has leído? Y se reía. ¡Oh! Entonces no sabes nada. Le dije, pues, él ya habló de lo mismo de Bernardino. Le dije, sin conocerlo, te puedo decir que no hablo de lo mismo. O sea, lo que tengo es avalado por tal y tal, León Portilla, tal. Salí aterrorizada de cómo me puso, y por supuesto, internet, Google, Pedro César de León, bajé la edición facsimilar en el aeropuerto, dije, este tipo me lo he hecho ahorita, ¿no? Era un soldado como Bernal Díaz del Castillo, y lo que hace es una crónica, una descripción. Nadie como Bernardino para haber documentado esto, y eso surgió en Nueva España. Ya escribí un artículo refutándolo. Dime. Yo quisiera su opinión, doctora, ya que está en la posición de los filósofos, estos comentarios de Luis Villoro sobre Sagún y esta fascinación que él pone en la boca de Sagún sobre la cultura mexicana y que casi lo conquista,
Bueno, a mí Villoro me parece un referente número 1, ¿eh? Mira, él estuvo en la Sorbona, estuvo en la filosofía analítica de los inicios y tiene un mérito impresionante, porque en vez de estar en la división de hoy de analítica o humanística, el señor supo transitar de un lugar a otro, como hay otros ahorita como Guillermo Hurtado, que venía de la tesis doctoral de Bertrand Russell y ahorita ya está en temas de México. El chiste es no funcionar con ideologías. Entonces Villoro es el ejemplo de eso. Primero te digo. Sí, él tiene a Sahagún como el gran titán, efectivamente. Y yo creo que sí, te voy a decir en qué sentido. Sí, en el siglo XVII, le decía yo a Paulina, qué lástima no poderles hablar del criollismo y el barroco. Porque en el siglo XVII es cuando surge realmente la identidad filosófica mexicana. Esto que les hablé, si tú lees a Alonso de la Veracruz, pues es un pensamiento escolástico. El Sicut non medieval está escrito en latín, te lo va haciendo muy a la manera escolástica con variantes, pero es un texto occidental. Cuando tú lees a Sahagún, es un naturalista renacentista que tiene impronta medieval. Hay grupos en la UAM que se la quieren quitar, dicen que es puro renacimiento. Copia totalmente a Isidoro de Sevilla, que es del siglo VII. Ya está, es una suma. Historia general empieza en Dios y acaba con la llegada de los españoles. Y va descendiendo exactamente igual, es una suma como la que hizo Isidoro, es bastante parecido a las etimologías, tengo un artículo sobre eso. Yo fui confrontando y se ve bastante similar. Pero lo importante es que no esté escrita de esta manera, ni como las casas, ni está amparándose en las escrituras, esas cosas que le dan tanta flojera a los alumnos, nada de eso, por eso hay que meterlos por Sahagún primero. Entonces es un naturalista y es un lingüista. Sí me parece que si queremos encontrar el origen de lo que es ser mexicano, que en el siglo XVII Sigüenza y Góngora va a decir, ese gran intelectual mexicano, no soy indígena, no soy español, ¿qué soy? Y contesta, soy mexicano, pero lo pone con X, antes escribía con J, lo adoro. Lo que está diciendo es soy mexicano, es decir, soy raza blanca, Sigüenza era hijo de españoles, tengo el credo occidental, católico, la lengua romance, español, pero yo no soy peninsular ni vengo de la metrópoli, yo me identifico con los mexicas, soy mexicano, es un tipazo. Entonces el siglo XVII es la conciencia de lo propio. Y estos criollos del 17, Sigüenza y Sor Juana, ponen su origen en la mitología indígena autóctona. Y lo pudieron hacer gracias a las documentaciones de los códices de los primeros franciscanos. Por eso creo que cuando lo dice Villoro es importante. Sí, aguas porque idealizamos excesivamente. O sea, al final es bastante medieval el asunto de Sahagún. Si ves la estructura de la obra, está hecha como las sumas medievales. Aunque el contenido sea indígena, ¿me entiendes? Sí, a veces somos demasiado eufóricos. Yo misma, yo cada vez matizo más. Porque de que me parecía así como el campeón de los derechos humanos, yo jamás diría esa frase hoy. Son derechos de gente, si son matizados y nunca cuestionaron la corona. Y éramos iguales los iguales y los que no, o sea, no estaba tan fácil. Y una pregunta más sobre la hermenéutica analógica de Béchot. ¿Cómo le hacemos para aplicarla en nuestros... No, pues ese es el gran método. Mira, la grandeza de Mauricio hoy, y de verdad, a lo mejor ha publicado excesivamente, porque ya hay hermenéutica analógica, le comentaba a Sergio hasta del turismo, el otro día dije, ya, ¿qué es esto? Bueno, pero él lo que agarra, a ver, la hermenéutica, el tema viene de Aristóteles, de la obra Perigermeneias, que es es una teoría de la interpretación que la tomaron los medievales, que fue muy valiosa en el medievo. No olvidemos que Béchot es dominico y que es un experto en pensamiento medieval, domina el latín y entonces viene eso, muy bien.
Pero, y no lo cita él mucho, tengo que decirle, algún día lo quiero muchísimo, y yo me atrevo a decirle mucho, que por qué nunca cita a Cayetano, no les gustan los dominicos. El gran mérito es Cayetano, muy impopular en otras cuestiones de filosofía. Pero Cayetano escribe la analogía de los nombres y eso prolifera mucho en esa época, en el tema de la gran globalización del siglo XVI, porque es un gran referente. Entonces, la grandeza de Béjot ha sido encontrar un método que ya venía del medievo y de Aristóteles, un método capaz de articular lo distinto. Entonces, frente a estas discusiones que tú decías, ¿por qué? Y yo te enfaticé las diferencias entre Estados Unidos, sí, pero ok, convivimos. Y tenemos la influencia más grande que tenemos es la americana, después de la propia, ¿no? No hay más que ver el Halloween y la lucha de las calaveras que ahora traemos para ver cómo queremos promediar, ¿no? Verdaderamente todo se ha vuelto ofrendas o Halloween, ¿no? Ahí ves la eclosión que tenemos, ¿no? Lo autóctono. Entonces, la grandeza de Béjot, yo creo que va a pasar a la historia filosófica, no nomás de México, ¿eh? Su grandeza es haber puesto en la mesa un método que descubrió que era vigente y desarrollarlo cara a hoy, que es lo que tendríamos que hacer todos con filosofía mexicana. Él te dice en sus obras de hermenéutica neológica que la analogía habla de cosas distintas, que se dicen de manera distinta, pero proporcionalmente igual. Yo el ejemplo que pongo es 2 es a 4, para que entiendan mis alumnos el método, como 8 es a 16. Cada uno de los números es equívoco, no es el mismo, son distintos. Ni el 2 es el 4, ni el 8 es el 16. 2 es a 4, tampoco la predicación es la misma. En una estoy predicando una cosa y en otra, pero se dicen proporcionalmente igual. Es la preponderancia en la analogía de proporción, cosas símiles, pero equívocas, individual y en grupo. Es un método que te destraba unas diferencias. Yo cuando vi a Luis Villoro en una magistral en Mazatlán, él dio la conferencia más importante, meter el tema de la analogía, dije, Mauricio Béjot es un genio. O sea, porque ha logrado llegar al terreno de lo incomunicable, la comunicación. Entonces, sí es un método que, por ejemplo, en democracia hoy, sería clave la hermenéutica analógica en el ámbito político, porque destraba la lucha entre pensamiento ultraderecha, conservador, católico, que dices que los callen, por favor, o el indigenista izquierda autóctono que dices, pero ¿qué está haciendo este hombre? Y todo es un divorcio absoluto, pero si todos somos mexicanos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle? Ahí la hermenéutica analógica tiene todo que aportar. Yo sí creo que es una gran contribución de la filosofía mexicana al mundo. Ahora, ¿es la absoluta novedad? No. El mérito es que lo ha traído de una tradición muy, muy robusta, que es clásica, griega, medieval y renacentista con Cayetano. Estefano. No quería robar, pero dos cosas. La primera es, efectivamente, es interesante, ¿no? Como decías, que no se le puede tocar a Saúl, pero que también Todorov en la conquista de América, buenísimo, alabando a Sahagún, pero sí deja pasar entre líneas que fue una operación también a veces de comparaciones forzadas. Pero tomando esto y lo que dijiste sobre lo de la función utópica, que es una cosa que sí me llama mucho la atención, es efectivamente está de la utopía, ¿no? Como reflexión latinoamericana, ¿no? Y se enraiza, pues, esto pido tu opinión, porque es un argumento que voy estudiando desde tiempo, precisamente en esta necesidad de fundación del nuevo sentido. O sea, también el ejemplo de Sahagún, ¿no? Por él dice, yo estoy fundando una nueva lengua. O la cuestión de encontrar un espacio nuevo, totalmente nuevo, ¿no? Que hace que esos autores utilicen argumentaciones clásicas, pero digamos como para que salgan a la luz posibilidades exploradas
pues ya marca, ¿no?, el camino de la utopía. Donde antes en Europa era, como tú has dicho, simplemente un ejemplo modelo abstracto, pues casi. Y ahora necesita de verdad desde la nada, ¿no? Si se podría leer así. Mira, buenísimo tu comentario, porque me faltó decir eso, que la utopía en Europa es un modelo en la tradición grecolatina occidental. Es un modelo, hoy dirían ustedes, aspiracional. Está de moda, ¿no?, ese tema en empresa, aspiracional. O sea, como que está tan corrupto el asunto mexicano en la política que presentáramos una utopía como un ejemplo de exhortación para cómo debería ser un candidato, espejo de candidatos podríamos hacer, pero sería solo un modelo, no es que estés proponiendo uno en concreto. La particularidad en México, y esa empieza con Vasco y con algunos otros, Estefano, que te voy a mandar, hicimos una exploración, porque sí sabes que el año pasado fue algo de Vasco de Quiroga. Fueron los no sé cuántos siglos de utopía, de la obra Utopía. Entonces salieron en el mundo muchos estudios sobre eso y nosotros hicimos una pequeña exploración que es la utopía de Tomás Moro en Nueva España. Y dijimos, vamos, lástima que no te conocía para haberlo metido, pero hagamos otra cosa. Entonces ahí se metió y salieron algunos textos. Un autor, Pau, me mandó, Manuel Lázaro Pulido de la Universidad de Portugal, Albiato Amadeo da Silva, yo ni lo había oído sinceramente, y cómo la utopía la mandaron para acá. Hay otras, pero bueno, volviendo a tu pregunta, la particularidad del género utopía en México es que la utopía, en vez de ser un modelo, se vuelve un proyecto a realizar, es decir, la utopía es un experimento social. Esta es la diferencia con Europa, experimento social. Es absolutamente nueva la idea de experimento. A mí, un académico del Colegio de México que se acaba de ir al Colegio de Michoacán, Arturo Ponce Guadián, y ahí lo podemos detectar, estuvo estudiando a Vasco de Quiroga en su estancia en Granada, España. Y lo mandaron al norte de África, en algún momento un obispo, cuando era abogado nada más Vasco, para que estuviera arreglando un problema con negros, y ahí se inspiró en algún tipo de utopías. No sé si estas del norte de África ya eran experimentos sociales. Arturo Ponce Guadián me dijo que lo iba a investigar, porque le dije, oye, eso es un tesoro, porque estarías no desdiciendo a Silvio Zavala, pero complementando el que no es solo la utopía sajona de Moro, que luego no sabemos qué hacer con ella. ¿Cómo meto a Moro en...? Pero sí lo dijo, pero él tiene la teoría de que ya traía una idea de experimento social. Entonces es más conectarlo directamente con lo que propone aquí. Lo que es un hecho es que en Latinoamérica utopía no es nada más un modelo, como bien dijiste, sino una propuesta social. Por eso pegó tanto con el marxismo, porque hay una doble utopía en el marxismo. En el inicio el ser humano era comunitario y al final lo será con el proletariado. Entonces, pero es un proyecto revolucionario concreto, social, ¿no? Entonces, habría que ver si no tenemos otras influencias, pero siempre utopía en América, y por eso es un género tan original para la filosofía, quiere decir experimento. Yo creo que la palabra que hay que ponerle es experimento social, tanteos, ¿no? Pero sí es un proyecto a realizar, definitivamente, como tú lo dices. No sé si con esto te aclaro algo. La teología de la liberación es una utopía porque propone una revolución en el catolicismo, que es que Cristo no solo vino a liberar de la pobreza espiritual, sino también de la material, ¿no? Entonces, tiene también la idea de experimento revolucionario, social. Y el propio Bartolomé de las Casas, yo le pedí a un profesor de la Autónoma allá en Monterrey, en Nuevo León, tuvo un experimento utópico que fue social y le salió muy mal. Hay uno en Cumaná y hay otro, por ahí lo estuve documentando,
las casas tenían la teoría de que el indio por naturaleza era bueno, que el problema es que como habían sido tan terribles los españoles, pues que inmediatamente era violento, como defensa propia, decían las casas que era defensa propia. Y como era muy exaltado, dijo, denme un pueblo y se los demuestro. No, salió fatal, porque los indios mataron a todos en la noche, los frailes. Y él contestó, y además contestó bien, es que les llegó el chisme de la violencia de los conquistadores. Y era cierto, parecía que se curaba en salud, pero parece ser que sí les llegó y del miedo, pues en la noche mataron un fraile, a otro y los demás se pudieron escapar, pero hubieron varias matanzas por la utopía del pacifismo, ¿no? Fíjense que otra idea muy típica de esa época, te la conecto a utopía si estás en eso, porque esa nadie la ha trabajado, ojalá y la puedas desarrollar, es el conecte entre pacifismo y utopía, porque toda utopía es pacifista. Entonces es muy curioso que se vuelve un proyecto revolucionario en América. Si en sí misma la definición es de paz, ¿cómo es posible que sea un experimento social revolucionario? ¿Me explico? Parece contradictorio, parece, pero hay distintos tipos de pacifismo, habría que estudiarlos. Lutero era pacifista en el sentido fundamentalista, cuando invade Suleimán, el turco, que llega hasta Viena, en el siglo XVI, Lutero decía, no hay que contestarle con la guerra porque es la voluntad de Dios. Es un fundamentalista. Así no era el pacifismo en las casas. Las casas era todo menos resistir a la voluntad, se la pasaba peleando. Entonces, hay pacifismos que son de muy distinto rango. Unos son desde aceptar la voluntad de Dios. El propio Ginés de Sepúlveda es un pacifista, decía, la guerra rápida, cruenta y violenta es como la hacen los gringos ahora, se inspiran totalmente en Ginés. Dice, ¿se acuerdan Bush padre? Una invasión rápido en Irak violenta para evitar el máximo número de muertes. Ah, tu pacifismo es por caridad, para salvar vidas. Y así es como ellos se amparan. La palabra paz, cuidado, porque es muy relativa. El chiste es cuál es el medio para la paz, no tanto la paz. La paz, pues quién no está de acuerdo, pero cuál va a ser el medio. Entonces hay que unirlo a utopía para poder desenmascarar bien los modelos. Es que ahorita estoy pensando que tal vez esas utopías realistas, digamos, siempre se dan en un contexto colonial. Es que también estoy pensando en Gandhi, ¿no? ¿En dónde? En Gandhi. Sí. Su propuesta pacifista. Pero... Mira, lo que decía Moro es que se daban en un contexto de descomposición social, no necesariamente colonial, porque la utopía, pero las realistas, puede ser, no lo había pensado, Pau. O sea, las que la sí. Es algo importante, hay que rastrearlo, tienes razón, habría que pensarlo bien, porque son modelos alternativos, sí, son discursos contra poder, disidentes, es lo que estás diciendo, alternativos a una realidad dada. Carmen Rovira ha trabajado unas utopías del siglo XIX muy interesantes en México. La de... no sé ni si es de aquí de San Luis tú. No me quiero equivocar, luego te lo mando a decir. Una creo que es de Melchor de Talamantes. Y hay algunas, pero ella ha trabajado algunas utopías sociales. Tiene un libro sobre utopías, pero del siglo XIX, había que revisar. Luego lo es unas y no son tan utopías como otras, ¿no? Pero hoy llamamos todo utopía cuando es proponer un mundo mejor, un nuevo, tampoco es eso utopía. La utopía tiene que tener Yo le pedí a André Lax, un profesor de la Sorbona, que nos hiciera una introducción de utopía en el libro sobre lo que es utopía en Platón y lo que realmente se entiende por utopía. Porque luego en América llamamos a todo utopía. Cuando alguien ya dice algo muy... Pero yo oí al rector de la UNAM, a Juan Ramón de la Fuente, que me pareció muy interesante decir que no se... Cuando fue rector, creo que era el PAN,
en ese momento algún presidente del PAN, que se habló de que se cobrara en las universidades públicas algo. Y Juan Ramón de la Fuente contestó, no cobraremos jamás porque queremos cumplir con la utopía de universidad pública. Sí, pero es muy interesante la respuesta de él, la utopía. Sabemos que no es viable económicamente, es lo que está diciendo, pero no importa, queremos cumplir con... Pues muchísimas gracias a todos por su atención.